Buenos días, estimados compatriotas. Aquí el senador de Infantería, fiel a su rutina, poniendo blanco sobre negro. Hoy es día 20 de febrero del año 2024. Salud y bienestar a todo mi sufrido pueblo. Aguantar los que sufren la miseria impuesta por Obiang y a perseverar los que luchan por ella. Estimados compatriotas, el audio de hoy tiene varias partes. Vosotros mismos ya iréis viendo cómo voy entrando y saliendo las unas de las otras. En primer lugar, me voy a dirigir a mi queridísimo y amado hijo futbolista de nuestro pueblo de Guinea Ecuatorial. Si yo fuera Emilio G. López, no dudaría en quedarme en mi casa, asumiendo que mi relación con la selección nacional ya pasó a la historia mientras la familia en el poder siga manejando las riendas de la misma. Te habla un padre que te aprecia porque será la paradoja de que mi primogénita y usted tienen la misma edad. No soy quien para imponerte mi visión, pero me quedo libre y aliviado por expresarte mis temores. Solo te diré que más vale un pobre vivo que un rico muerto. En ciencias se dice que un fenómeno observado en más de 3 ocasiones no puede ser fruto de la casualidad, porque científicamente estas son las bases que establecen una hipótesis. No quiero ser catastrofista, ojalá me equivoque, y sinceramente me gustaría equivocarme para el alivio del dolor profundo que sentimos todos por la forma de gobernar de esta familia en el poder. Pero pasa que ya me he curado en salud y solamente te voy a poner unos pequeños ejemplos, porque ya habías nacido. El señor Eloy Edombe Mbonwan fue el abogado defensor de Macías. Visto lo que pasó, se raja contra el sistema y se escapa y se refugia en España. Le convencen para volver, pero al mismo tiempo, para no dejar huellas, le mandan en un seminario en Marruecos, donde todo el mundo ya sabe, fue asesinado. Don Bonifacio Ñemesono, un administrativo como la copa de un pino, en tiempos de Macías, llegó a ocupar el cargo de vicepresidente del gobierno después de la destitución de don Miguel de Yontutumu. Tiene diferencias con el sistema y él toma una medida prudente, que es abandonar el país porque él sabía quién es el que tenía enfrente.
Pero ¿qué es lo que pasó? Obiang, teniendo miedo de que revelara todo lo que sabe, porque Obiang quemó un archivo nacional, tapó absolutamente todo, pero seguían algunos archivos vivientes. Y uno de ellos era don Bonifacio Nguemesono. Pues movieron tierra, mar y aire para ver si podían acercarle. Y lo consiguieron utilizando a sus propios hijos o uno de sus hijos como cebo, y luego la relación familiar con la esposa del presidente le empezaron a sedar, a sedar, a sedar y a sedar hasta convencerle. Harto de tanto acoso, él ya sabía lo que le puede pasar, pero no sabemos hasta ahora por qué decidió irse a Guinea. Si era para demostrar a la gente que vais a ver cómo tenía razón, o simplemente para dejar al descubierto al sistema para que no caigan los siguientes. Todo el mundo ya sabe lo que pasó. Lo asesinaron en La Paz. Crispin Edu, concuñado de Obiang, esposo de la señora Trinidad, hermanita de la excelentísima, tienen ligeras diferencias familiares con su familia política y le invitan en el palacio de los Obiang a que vayan a limar asperezas. Don Crispín Obiang, don Crispín Edu, hermano de Juan Pedro, Germán Pedro Tomo y de Manuel Tomo, entre otros, se acerca como cualquiera persona puede acercarse, porque ha tenido diferencias con su mujer y a la sazón con su familia política, y todo el mundo ya sabe el resultado que llega en el palacio o donde fueron, le comieron la cena, donde fue envenenado con cianuro. Los médicos que le atendieron, que intentaron por todos los medios parar el flujo de sangre que vomitaba, muchos de ellos siguen vivos. Entre otros, el doctor Pedro, un médico formado en Cuba y con una dilatada experiencia en la medicina. No pudieron hacer nada por la vida de Crispín. ¿Y dónde está hoy? Muerto. Convencen a don Gabriel Zobeóbono cuando el sistema se encuentra totalmente entre las cuerdas a nivel internacional de todo lo que estaba pasando en Guinea. Sus propios mentores le empiezan a apretar de que tiene que democratizar el país, lo tiene que liberar, abrir paso al pluripartidismo y el respeto de los derechos humanos. Consigue lo que quiso, que es que se aliviara la presión internacional. Y convencen a don Gabriel Zobeóbono y Martín Zobeóbono, digo, Gabriel Zobeóbono, se fue en Guinea. Y no hace falta tener una carrera universitaria para saber a día de hoy que una persona vale por su palabra. Y si nosotros somos escépticos, es porque Obiang no cumple su palabra, ni siquiera tiene palabra. ¿Cuál ha sido el desenlace? Don Gabriel Zobeóbono asaltan su partido por segunda vez
con un resultado de 32 muertos, múltiple cantidad de heridos, una casa destruida, centenares de gentes en la cárcel diciendo que les venían a liberar porque estaban secuestrados, cuando vino a demostrar otra vez el quítate que me pongo yo, sacándoles, liberándoles, supuestamente, como dijo el señor Villena, del secuestro de Gabriel, pero estos señores en estos momentos están en la cárcel. Y don Gabriel Zobeábono no se sabe ni siquiera su paradero. ¿Y dónde es donde Gabriel Zobeábono hace la política ahora mismo? La política lo está haciendo en la cárcel, donde ni siquiera su familia sabe su paradero ni qué es lo que le está pasando en estos momentos. Sigo repitiendo, yo no soy pesimista, solamente pongo pruebas para poner base a mi escepticismo. Yo ya he dicho varias veces que no quiero que nadie piense como yo, pero os exijo que penséis, porque esto no solamente pasa alta factura a todo el pueblo en su conjunto, sino que a ustedes también en particular. Estimados compatriotas, ¿cómo se puede explicar que entre la autonomía y la dictadura 1 sumaron un total de 15 años? Es decir, 5 años de autonomía, 16 años, 5 años de autonomía, sí, 5 años de autonomía y 6 años de la dictadura 1. Muy bien, bien sabido esto. Pero sin embargo, nosotros ahora mismo en la dictadura 2, más conocida por la época del alegre desastre de la familia en el poder, eso dura aquí 45 años. Y si no me fallan las cuentas, es decir, la dictadura de Obiang ya es 3 veces la autonomía y la época de la triste memoria, según él. Y mi pregunta es aquí, señor Obiang, pregunta al pueblo qué es lo que prefieren. La autonomía de Ondonu con su gobierno de concentración nacional. La época de la triste memoria de Obiang o los 45 años del alegre desastre de usted. Aquí yo hablo por mí. Yo prefiero 100 y 2000 veces la autonomía de Ondonu y parte, o para ser más exactos, los primeros 5 años de la dictadura 1. Esta es mi opinión personal. ¿Cómo se puede entender que en la dictadura 1 se haya hecho muchísimas cosas, como todos nosotros las pudimos ver, solamente con la explotación del cacao, el café y la madera? Mirar la cantidad de cosas que se hicieron. Pero sin embargo, en la dictadura 2, o época del alegre desastre de Obiang, los 3 recursos, hay que sumarles ahora la minería, los recursos agropecuarios y la explotación petrolífera. Pero sin embargo, ahora es cuando ya no tenemos saneamientos, ya no tenemos agua potable, ya no tenemos luz, la enseñanza desmontada, la sanidad inexistente. Señores, es que
Tenéis que dar una explicación de a qué se debe esto. Ya veis por qué la época de Obiang lo llamo alegre desastre. Hablan y vanaglorian con tono de espartajo, riéndose del pueblo a mandíbula rajada. Estimados compatriotas, sigo poniendo ejemplos. En la colonia o en la autonomía, y no sé, a mí se me inclina que tiene que ser en la autonomía, por poner ejemplo, voy a poner lo que yo pude contemplar en Eberín, en mi infancia, porque yo nací en Eberín y estuve ahí hasta los 4 años, pero luego más tarde nuestros padres nos llevaban en vacaciones. El distrito de Eberín, durante la autonomía y la colonia, era el distrito más poblado, uno. Dos, es el distrito con más pueblos en toda Guinea Ecuatorial. Y ese distrito es el que tiene la mejor red de comunicación e intercomunicación entre distintos pueblos, porque el gobernador militar que tenían, don Baiticio, don Basilio Olarticoechea, hizo una red de carreteras que hacía que casi prácticamente todos los pueblos estuvieran comunicados. Y cuando se hizo la red de carreteras, acto más tarde se fundó una empresa de transporte que se llamaba Transportes Africanos, más conocido por Asomongón. Y la empresa de transportes público también, llamado Transportes Blasco. Y en la empresa de transportes africanos, o bien Asomongón, uno de mis tíos paternos, don León Oonela, era conductor en esta empresa. Llevaba un coche BMC, que significa en castellano, en British Motor Corporation. Uno. Y luego estaba Agustín Oñana, exdelegado de gobierno con Macías, entre otros conductores. Y luego en Transporte Blasco, yo conocía un amigo de mi padre ahí. Y me acuerdo que un día en Malabo le fuimos a ver, porque vino de Medellín y mi padre le fue a visitar. Se conocían como antiguos amigos. Que es ese señor, no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero era el padre de don Virginio Sumu, más conocido por Zidane, que fue jugador en el club el Angema. La flota de coches de transportes africanos y de Blasco estaban compuestas por camiones BMC. Había un Bedford, que es el que iba a Mongomo, un Bedford, lo vi muy bien. Y estaba también, entre otras marcas, Austin. Y especialmente ese coche Austin, Chato, ese coche es el que iba a Adén, uno de los grandes primeros municipios que se hizo en Erebillín. Aquí no me estoy inventando nada. Lo que quiero demostrar a la gente o quiero saber la razón por la cual se hizo mucho con tan poco y cuando llega en la abundancia es cuando nos vienen a conducir en la miseria total que estamos ahora mismo. Porque en el punto que estamos ahora mismo, si pudiera haber una palabra por encima de la miseria, esto es lo que tenemos ahora mismo.
porque en la Guinea de Obiang lo que ha prosperado ha sido la miseria. O sea, lo que tenemos en Guinea ahora mismo, en la época del alegre desastre de la familia en el poder, ya no es miseria, es lo siguiente a la miseria. Estimados compatriotas, cuando Obiang empezó las eliminaciones físicas a nivel industrial, empezó por armar a civiles y a sus sicarios ante la mirada atónita de todo el pueblo en su conjunto, tomándonos como idiotas, riéndose de nosotros a mandíbula rajada. Decreta en que los civiles que tienen escopetas de perdigones para cazar ardillas y pájaros, que tienen que entregar esto a la Dirección de Seguridad. O sea, primera incongruencia, una escopeta de perdigones. En fin, no sé, a lo mejor es porque yo entiendo otras cosas y hay otras cosas de fondos. Y entonces, uno de los pocos civiles que participaron en el Consejo Militar Supremo, don Ángel Njolo Baumondi, un ingeniero petroquímico, fue él mismo personalmente a entregar su escopeta de perdigones delante de todos los que estaban ahí. Pero don Ángel Njolo se despachó a gusto con el civil uniformado y armado don Armengol Ondonguema, el hermanísimo del presidentísimo dueño absoluto del país. Estimados compatriotas, le dijo lo siguiente, para ser más exactos, al máximo exponente de la impunidad personificada, el auténtico decano de la vara libre, con patente de corso incluido. Y don Ángel Odó le dijo lo siguiente: ya estás aquí ahora mismo, todopoderoso en la cresta de la ola. Pero solo te pregunto, ¿dónde estabas cuando se derrocó este sistema en el que estás gozando ahora mismo con todos los privilegios? Armengol Ondañema no le contestó. Y él mismo le respondió: estabas en el interior actuando como trapero, pero ahora eres el adalid absolutamente de todo. Suerte, porque algún día lo vais a necesitar. ¿Cómo se puede atropellar al pueblo con tanta impunidad? Se preguntó don Ángel Njolo. Y yo me pregunto ahora mismo por mi parte, señor Obiang, se supone que desarmaste a los civiles en aras a la seguridad del país. Y lo que quiero preguntar aquí, señor Obiang, ¿estamos seguros? Estimados compatriotas de Guinea Ecuatorial, ¿estáis seguros? Juzguen ustedes mismos. ¿Cómo puedes desarmar al pueblo para armar a tus sicarios? Voy a poner unos ejemplos. Teníamos un vecino, una buena persona donde los haría, el señor Alósima, hermano mayor del doctor Hop, un señor que si Obiang no entra en el poder,
no podíamos haber sabido ni siquiera que era de Mongón, porque es el que llevaba la panadería Nieto. A pesar de que era un negocio para que gane dinero, el recuerdo que tengo de mi vecino es que cuando salíamos de estudiar por la noche, pasábamos en la panadería para poder comprar panes calientes que vengamos a hacer bocadillos de mantequilla porque nos gustaba. Y me acuerdo el señor Alósima cuando llegábamos en el mostrador, porque casi prácticamente nos conocíamos todos, cuando sacabas tus monedas ahí para comprar un pan para ir a cenar, y él preguntaba, ¿tú dónde trabajas? Además, ¿de dónde vienes? Y cuando veíamos que teníamos los materiales escolares, porque veníamos de estudiar, y daba orden en la mesa, darles a cada uno de esos niños que vienen de estudiar, darle a cada uno un pan. No es mucho dinero, pero es un gesto humanitario que echamos en falta ahora mismo. Pero de repente empezamos a ver al vecino ya estaba armado. Había un señor también que estaba en Malabo, el padre de una alumna nuestra, Linda, señor Blas, de Baemu, también empezó a ir armado. Y entonces es algo que nos chocó, por lo menos los que estábamos en la isla. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados que solamente los militares estaban armados. Y esos militares iban armados solamente cuando estaban en servicio. Porque, por poner un ejemplo, hasta la policía, el Cuerpo General de la Policía, los Matías Viván, Montenguba, Río Caló, Japa, o el señor Manel, el armero, eran policías, pero nunca les vimos exhibir las armas, porque parece que había por norma que cuando sales de trabajo, lo primero que tienes que hacer es ir a tu casa, sacar todo tu uniforme y todas tus pistolas y ir en la calle como una persona normal. Repito, el señor Muray era inspector de la policía. Era un señor que estaba armado, pero nunca debimos exhibir la pistola en la calle. ¿A qué se debe este cambio drástico que tenemos ahora mismo? ¿Os parece normal que ahora mismo haya más civiles armados en Guinea Ecuatorial que militares en activos? Contesten ustedes mismos, estimados compatriotas. Tus civiles armados, me gustaría saber qué es lo que han aportado en la seguridad de nuestro pueblo. ¿Cómo es que cuando desarmas a los civiles, armas a tus sicarios, es cuando abre ese periodo de incertidumbre? Se encuentran a niños descuartizados en los bosques ahora mismo para la venta de órganos, cosa que no pasó en tiempo de Macías ni una sola vez. ¿Cómo se come esto, estimados compatriotas? Tus civiles armados están haciendo estragos en nuestra sociedad. Ahí tienes a los Tiobillo, Efamba, Teodorín, Mbobe Adiba, entre otros, todos estos civiles que has armado. Sigo preguntando, ¿por qué los armaste siendo civiles? ¿Por qué no los convertiste en militares para que tengan derecho a estar armados? Se supone que cuando se arma a los civiles es porque tienen que defenderse de ciertos ataques.
Pero donde nosotros no entendemos nada ya, o por lo menos yo en particular, es que las gentes que has armado son las que están atacando al pueblo. ¿Cómo se come esto? Y hasta ahora ni el Parlamento ni la Fiscalía no han dicho absolutamente nada. Y lo que es peor, tampoco se les ve que vaya a cambiar esta tendencia. ¿Qué seguridad aportan tus civiles armados al pueblo de Guinea Ecuatorial? Pero en fin, sinceramente, yo no sabía que en Guinea Ecuatorial el mayor peligro de la seguridad que teníamos eran unas escopetas de perdigones. Pero algún día lo sabremos. Efamba, un civil armado, disparó al señor Esonen padre de Serafín, entre otros hijos, y cuñado de Marcelino Oyonontutumu Adi. Señor Obiang, el disparo que hicieron al señor Esonen ¿ese señor tenía una escopa de perdigones? No. El que le disparó con una escopa de perdigones. No. ¿Con quién le disparó? Una arma reglamentaria, siendo un civil armado por usted. Se supone que cuando armaste a Efamba es porque sufría acoso y tenía que defenderse. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que con ese arma sí que empiece a atacar a los desarmados. Sigo adelante. ¿La fiscalía intervino? No. ¿Le desarmaron? No. ¿Sigue armado? Sí, hasta hoy. Sigo. Este mismo Efamba trae a un cooperante francés y se quedan un acuerdo para que le traiga una máquina de falsificar dinero. Ese señor trae la máquina, él mismo como máximo responsable de la aduana de Bata, coge esta máquina y lo trae. Y cuando esa máquina se puso en funcionamiento, cuando se puso en funcionamiento, el incumplimiento por parte de Famba en no darle el dinero, lo que acordaron, porque él sí que le tenía que dar dinero auténtico del país. Efamba no cumplió con su parte. ¿Y qué es lo que hizo Efamba? Teniendo miedo a que este señor puede abrir la boca y decir todo lo que ha pasado, primero lo que le cogió, le metió dentro de una jaula detrás de su casa. Y todo el mundo veía a este señor encerrado en una jaula ahí, mientras tomaban en un bar o una terraza que tenían ahí. Deogracias Ngemeyi o Diosdado Ngemeyi, Juliano Nokmu, todos los que estuvieron de destino en Bata en esos momentos, eventos de la seguridad y ninjas, todo el mundo pudo ver a este señor que estaba cerrando dentro de una jaula, como un perro. Y nadie no abrió la boca hasta que Famba le mató. ¿Cuál fue el resultado? Que se tiene que coger dinero del Estado para ir a sanear ese desaguisado. ¿Efamba sigue armado? Sí. ¿La fiscalía intervino? No. ¿Respondió por sus actos? No. Y como premio es el ministro de Defensa hoy en día. Y me pregunto aquí, ¿cómo se come esto? Sigo, estimados compatriotas. Es que el estamento judicial y todos los que tienen que ver con la justicia no hicieron
absolutamente nada, porque está un señor que tiene vara libre, porque es el cuñadísimo y dueño del país y tiene patente de corso, estimados compatriotas. Pero en fin, aquí prácticamente llueve sobre mojado, porque esta secta satánica disfrazada de partido político hace estragos en nuestra sociedad. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo es que se puede indemnizar con un 0 de millones porque Famba mató a un cooperante francés? Pero sin embargo, una mujer puede perder a su hija en el hospital porque esta señora no tenía 5.000 francos para que le pongan un antídoto a su hija para salvar su vida. Juzguen ustedes mismos. Yo no soy catastrofista, pero lo único que me pregunto, si el lema del partido en el poder es hacer el bien y evitar el mal, es que no sé qué pasaría si este partido no tuviera este lema. Pero en fin, estaremos todos aquí para verlo. Teodorín, otro civil armado, coge una ametralladora AK-47, entra en el cuartel central de Bata y dispara a quemarropa a don José Yambanfono, en paz descanse. ¿Era una escopeta de perdidones? No. Era un AK-47 del Estado. Estimados compatriotas, ¿Teodorín fue juzgado? No. ¿Fue desarmado? No. ¿Qué premio le dieron? Ser vicepresidente de su padre en estos momentos y general por decreto. ¿Por qué? Porque es un miembro del Comité de Impunidad y Patente de Corso. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo es que esta gente que campan por sus anchas, en este mismo país, tenemos a Rubén Moyo en la cárcel, Rizzo en la cárcel, Emilio Ndombillo en la cárcel, Salvador, militante del PP, más conocido por Nadie está a salvo, Enemiga Pública, Angonja, entre otros, están encarcelados, sin robar, extorsionar ni matar a nadie? Ni siquiera tienen escopetas de perdigones. No sé qué peligro presentan. Pero ¿dónde están ahora mismo? En la cárcel. Y menos mal que el presidente y dueño del país es un licenciado en Derecho. Señores, yo no sé qué es lo que nos pasaría si el señor Obiang no fuese un licenciado en Derecho. Y os digo que, señores, tenemos que agradecerlo, por lo menos que Obiang es un licenciado en Derecho, porque yo creo que de lo contrario, se legalizarían los patíbulos para colgarnos ahí y ajusticiarnos. Mbobe Aliba, otro civil armado, elimina físicamente a don Carmelo Modú Ebuka en el Hotel Sofitel. Y su propio padre, don Teodoro Beangeman Bazo, ordena la eliminación de todas las pruebas, porque la gente que fueron a hacer las pesquisas, habían muchas cosas que no cuadraban.
de que caiga a una altura de más de 10 metros, viene a caer en el suelo y no se queda espachurado, ni siquiera una mínima fractura. Esto es lo que hace que los investigadores ordenen que traigan las imágenes. Y en esas imágenes se ve claramente las gentes que perpetuaron el crimen y cómo traían a, a Carmedín, lo vienen a simular como si ha saltado desde arriba para suicidarse. Pero será la casualidad de que las gentes, los que les lavaron y trataron al enfermo, pudieron ver los 3 disparos que recibió. Y ante tan evidencia, ¿qué es lo que hizo Obiang? Tapar todas las huellas y quedarse él con esas pruebas para chantajear a su propio hijo. Y de hecho, en el funeral, de, de el abuelo Lima, Gabriel Mbobe Lima trató a su padre con mucho desaire. Y su padre, vengativo como es, le convocó y le dijo lo siguiente: el que está libre de pecados, que tire la primera piedra. Así que, hijos míos, eres el más indicado de hacerme este desaire. Y sabes buenamente que si no cambias de actitud, te pongo al descubierto. Así que, señores, lo que yo me pregunto aquí, si Obiang es capaz de chantajear a su propio hijo, esta gente que estáis alrededor de él, ¿qué hay de vosotros? Contesten ustedes mismos. Pero en fin, voy a atender a mis audioescuchas que siempre me pidan que por favor no olvide de refrescar memoria. Muy bien, allá vamos. ¿Se acuerdan ustedes? En el kilómetro 3, la ciudad de Bata, estaba un barrio que se llama Vicuna. Y ahí vivía una chica llamada Kuki, que salía con mi condiscípulo don Victoriano Vivanjo como. Entonces él era administrador del puerto, más conocido por el EFAMBA y actual ministro de Defensa. La chica con la que salía se llamaba Kuki, hermana, hermana de Jaime, y otra ahí que se llamaba, me parece, Pachu. Y cuando los vecinos y otras gente y familiares cercanas percatan de que Efamba ya salió con su madre, fueron a alertar a la chica de que quizás tú no sabes, Efamba salía con tu madre, que actualmente está fuera del país. Te lo venimos a avisar por si tú no lo sabes, porque sinceramente aquí estamos escandalizados que compartas un mismo hombre con la madre que te parió. Y entonces la chica, dado cuenta de la situación, le dice a Famba: yo creo que tenemos que cortar esta relación porque sinceramente mi madre y yo no podemos compartir un mismo marido. Y Efamba, ni corto ni perezoso, le dice a la chica que salga fuera. Sale fuera, rocia la casa con gasolina y la prende fuego.
la casa ardió completamente. Ni la policía, ni la gendarmería, ni la fiscalía, absolutamente nadie no intervino. Y todos venían ahí a mirar lo que estaba pasando. ¿Entiendes? Y cuando llegaba todo el mundo, ¡boom! Y encontraba a Efamba ahí parado, esperando que la casa se queme completamente. Y lo más sangrante de todo esto es que Efamba, la situación fue tan cruel que ni siquiera dejó a esta niña entrar en la casa para ir a coger, aunque sea un paquete de compresas por si le llegaba el periodo. Estimados compatriotas, sinceramente, es abominable. Y yo solo decir a la gente tiene que tener más, o sea, la gente tienen que estar en sus cabales y tienen que hacer uso de su racionalidad, porque todos nosotros somos animales, pero lo que nos distingue de los perros, los caballos, los asnos y cualquier bestia de esta es la racionalidad. Y en el momento que un señor pierde la racionalidad, deja de ser humano. Y mi pregunta aquí es la siguiente. Señor Victoriano Viveanzo, como más conocido por Efamba, ¿te pareció bien lo que Obiang hizo en tu familia y en vuestra casa? Que cepilló a 3 de tus hermanas de padre y madre. Empieza cepillando a Vicky para luego casarse con Constancia. Y Constancia se llama a su hermanita Asunción, más conocido por Mancaban, y también le empieza a cepillar. Y la chica soportó esta situación mientras esto, eh, mientras esto estaba a escondidas. Pero cuando se exteriorizó que de repente empiezan a perseguir a Niño Mayo, porque era el novio de Asunción, Mancaban, y que más tarde se descubre que Constancia era amante de, de, eh, de un chico que iba en la escuela superior, un tal Victoriano Nka. Ante el espectáculo dantesco, tu propia madre obliga a su hermanita Mancaban para que vaya a cubrir las espaldas de la adúltera de tu hermana Constancia. Le obligan a que se case con Victorino Nka, porque era la única forma que querían convencer a Obiang de que Victorino Nka y Constancia no eran novios. Pero habían las evidencias, porque en Guinea Ecuatorial el señor Obiang ha montado un tejido de delatores, que lo que pasa es que todos esos delatores creen que van a trabajar solamente contra la oposición. No es eso. Esos mismos delatores son los que hunden a unos y otros en vuestro círculo mafioso que tenéis ahí, en la presidencia. Y ante tanto bochorno, Asunción tuvo que escapar del país. Y el único que supo el paradero de Asunción fue su cuñada y amiga de infancia, la esposa de Mbobe Alima, que ahí es la que le sopló el sitio donde estaba escondido en Tampa, Florida. Y esa chica ingenuamente
Lo dijo otro, y es cuando tío mío se acerca como si viene a socorrer a su hermana, y cuando venía para venir a liquidarla porque todos estaban embarazados. Todo el mundo sabe el resultado final, el asesinato de Mancabán. Y Trinidad se salvó de la quema porque Trinidad, la otra hermana de Famba, cuando se enteró lo que estaba pasando en casa, que Obiang se cepillaba a Vicky, se casa con Constancia y luego más tarde también se cepilla a Asunción Mancaban, que iba con ellos. Y entonces Trinidad, para curarse en salud, inmediatamente se fue y se depiló. Así se pudo salvarse. Y entonces cuando Obiang también le llamó, solamente le tuvo que decir, yo sé que me llamas para ir a cepillarme, pero lo siento por ti. Amo un monte, anso a la mano va, no bien. Mamen me mane ba, no so no bien, where you for ya, no sobo. Aquí el ciudadano de infantería, el que tiene oídos, ya me ha oído perfectamente.